Hace un par de semanas hice un video sobre la unión hipotética de Portugal y España y parece que a ustedes les gustó, así que me puso a pensar que podría hacer un video sobre otras posibles o hipotéticas uniones de países. En este video hablaré de algunas de esas en Europa. Algunas de estas son más probables que otras, algunas son posibles y otras simplemente hipotéticas. Así que tenlo en cuenta, no afirmo que estas sean precisas y no todas son predicciones, tanto como son solo yo pensando en esto por diversión. La República de Irlanda más Irlanda del Norte, un Benelux unido, un Báltico unido, Rumania más Moldavia, Albania más Kosovo, un Cáucaso unido y finalmente Chipre unificándose dentro de su isla. Comenzando con Irlanda, hoy la isla de Irlanda está dividida en la República Independiente de Irlanda y en la esquina superior derecha Irlanda del Norte, una parte del Reino Unido. Aparentemente, bajo el acuerdo del Viernes Santo de 1998, el gobierno británico organizará un referéndum cuando parezca que la mayoría del público de Irlanda del Norte desea un cambio de estatus. Se necesitaría un referéndum paralelo en la República para aprobar la reunificación. Así que en la práctica la pelota está en la cancha del Reino Unido porque necesitan permitir que Irlanda del Norte vote por la reunificación. Pero podrían tener suficiente presión de la población de la región para hacer que cedan y lo hagan. Parece que, demográficamente, la población católica de Irlanda del Norte es más joven y crece a un ritmo más rápido que los protestantes. Una nueva historia de 2018 indicó que podría haber una mayoría católica en el norte tan pronto como en 2021, y así una de las mayores divisiones entre el norte y el sur desaparecería en parte. Sin embargo, también podrían optar por una independencia total, lo que provocaría que las islas tuvieran dos islas independientes, ambas separadas del Reino Unido. En un censo en 2011, un número creciente de personas definen su identidad como norirlandeses, en lugar de simplemente irlandeses o británicos. Geográficamente, tendría mucho sentido que la isla se convirtiera en un solo país unido. La tendencia poblacional sugeriría que es posible, pero no me atrevería a decir que para el 2021 y no para el futuro previsible. Una encuesta de febrero de 2020 encontró que solo alrededor del 30% de los irlandeses del norte querían la unificación, con poco más del 50% en contra. Juntos tendrían una población de 6.5 millones, pero por ahora parecen destinados a permanecer separados un poco más de tiempo. Mi opinión es que esto es posible, es algo probable a largo plazo, pero no ahora mismo. El Benelux no es un país, sino una unión entre tres naciones soberanas: Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Esencialmente es un acuerdo que tiene como objetivo la promoción de la cooperación política, económica y cultural entre estos tres estados. También han ampliado parte de sus acuerdos a regiones adyacentes de países vecinos, como Renania del Norte-Westfalia de Alemania. Algunos ejemplos de cooperación son el reconocimiento automático común de diplomas universitarios, cooperación policial o inspecciones de carreteras comunes. Entonces, ¿qué pasaría si extendieran su cooperación y se convirtieran completamente en un solo país? En realidad ha sucedido antes. Entre 1815 y 1830, las regiones estuvieron unidas como el Reino Unido de los Países Bajos. Fue creado después de las guerras napoleónicas, a través de la fusión de territorios que habían pertenecido a la antigua República Holandesa, los Países Bajos austriacos y el Principado-Obispado de Lieja, con el fin de formar un estado tapón entre las principales potencias europeas. Pero no duró mucho, ya que colapsó en 1830 con el estallido de la Revolución Belga. Si se unieran hoy, serían un gran país con una población combinada de alrededor de 30 millones de personas que hablan 5 idiomas oficiales en un territorio de 75.000 kilómetros cuadrados. Su Producto Interno Bruto también sería bastante alto, de más de 1.5 billones. A pesar de tener una historia y pasado común, no estoy seguro si una unión política total sería el camino a seguir. Por supuesto, ganarían instantáneamente un lugar como uno de los países clave de Europa. Sin embargo, habría muchos obstáculos para su funcionamiento interno. Las dificultades lingüísticas, culturales y administrativas serían enormes, pero podrían ser un Estado federal, y una unión federal incluso podría servir como solución a algunos problemas internos que enfrentan individualmente, como los problemas de Bélgica entre Flandes y Valonia. Diría que esto también es posible, pero mucho menos probable que Irlanda, por ejemplo, aunque los obstáculos no son tanto sobre el tiempo como sobre la practicidad.
Después de que Estonia y Letonia declararon su independencia en 1918 tras las secuelas de la Revolución Rusa y la ocupación alemana de algunas áreas vecinas, se propuso un estado llamado el Ducado Báltico Unido. Sus principales partidarios eran los nobles alemanes bálticos y los exiliados. Nobleza rusa. Y su bandera propuesta era este campo blanco con una cruz nórdica negra, muy similar a la bandera de la Orden de Livonia que había existido en la zona y estaba relacionada con los caballeros teutónicos, de ahí la similitud en el estandarte también. Y parece que su destino habría sido convertirse en un protectorado alemán en una unión personal con el reino de Prusia. Pero esto nunca terminó sucediendo, en gran parte debido a la derrota de Alemania en la Gran Guerra, y Estonia y Letonia se independizaron por su cuenta, junto con Lituania. Pero ¿qué pasaría si se unieran hoy? Estonia y Letonia tienen una historia muy común. Siempre han existido en diferentes formas, lado a lado e incluso juntas. Lituania es un poco diferente en términos de historia, pero comparte valores comunes, política exterior y un desarrollo económico similar hoy en día, e incluso un idioma algo similar al de Letonia. Ya son todos miembros de la OTAN, pero unirse completamente también contribuiría a su soberanía territorial y defensa contra amenazas externas. Y al igual que el Benelux, ya están algo unidos a través de la Asamblea Báltica, una organización regional que promueve la cooperación intergubernamental entre los tres. Sin embargo, les llevó un tiempo considerable conquistar y establecer su soberanía, por lo que probablemente no estarían demasiado emocionados de ceder parte de ella para ser gobernados comúnmente. Su Producto Interno Bruto sería de alrededor de 220.000 millones. Su territorio superaría los 175.000 kilómetros cuadrados y su población sería de 6.3 millones. De nuevo, una posibilidad que en mi opinión sería muy interesante y útil, pero poco probable. Como regla general, estoy muy a favor de las uniones de naturaleza federal que permiten la organización territorial en pequeños estados o regiones que detentan el poder local y son capaces de gobernar y desarrollar mejor esos lugares bajo pautas, estándares y regulaciones comunes. Al sureste, Moldavia y Rumania. Los gobernantes modernos anteriores de Moldavia han afirmado que una reunificación con Rumania es inevitable. No obstante, los actuales parecen discrepar. Rumania y Moldavia también comparten una historia común a lo largo del tiempo, siempre existiendo lado a lado como principados de la Europa medieval del Este y unidos repetidamente a través de diversas formas. De hecho, entre 1881 y 1947 estuvieron completamente unidos bajo el reino de Rumania. No estoy seguro si alguno estaría interesado en la reunificación, pero podría ser posible. Mira, cualquier par de países tiene una probabilidad mayor a 0 de unirse, y siento que las probabilidades aumentan considerablemente cuando son territorialmente adyacentes, e incluso más cuando han tenido uniones previas a lo largo de su historia. ¿Es poco probable? En este caso creo que sí, pero no es imposible. Ambos países son repúblicas constitucionales con idiomas similares y mayoría cristiana ortodoxa. Su población conjunta sumaría los 3.1 millones de Moldavia con los 19.5 de Rumania, llegando a un total de 22.6, con un área de 272.000 kilómetros cuadrados y un Producto Interno Bruto de 273.000 millones, donde Moldavia contribuiría con solo 12. Continuando hacia el sur, Albania y la región de Kosovo. Ahora, sé que este es un tema delicado y a los serbios no les gusta, pero la realidad es, nos guste o no, que existe una similitud étnica entre las personas que viven en Albania y las de Kosovo. Por ende, una unión nacional tendría sentido demográficamente. Se adentra en la idea de una Albania mayor, donde el ahora razonablemente pequeño país se expandiría a partes de los países y territorios circundantes, donde hay porcentajes significativos de personas albanesas. Una encuesta dijo que el 75% de los albaneses de Kosovo preferirían vivir unidos con Albania en un solo país, probablemente porque esto significaría más garantía de su autonomía local. Kosovo tiene un tamaño de alrededor de 11.000 kilómetros cuadrados, donde viven y trabajan 1.800.000 personas en una economía que vale 23.000 millones al año. Albania es más del doble de su tamaño, con 28.000 kilómetros cuadrados y casi 3 millones de personas, y una economía de 40.000 millones de dólares. Así que juntos se convertirían en un país y economía mucho más fuertes dentro de Europa. Pero el tema es tan sensible y complicado que, aunque es posible, no veo que suceda pronto. El Benelux y los países bálticos fueron buenos ejemplos de posibles uniones regionales entre tres países. Otra de esas podría ser una unión de naciones del Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
Los 3 países reconocidos del Cáucaso pueden rastrear su existencia hasta muy temprano en la historia. Sin embargo, su independencia fue interrumpida temporalmente debido a la ocupación rusa. Desde 1991 recuperaron su independencia. Son bastante similares, pero uno está un poco adelante en los indicadores principales. También difieren en religión. Armenia tiene un tamaño de alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, Azerbaiyán 86 y Georgia 70. El mayor tamaño de Azerbaiyán también se refleja en su población, contando con 10 millones de personas, mientras que Armenia solo tiene 3 millones y Georgia casi 4. Y sus economías también difieren mucho. Georgia y Armenia promedian alrededor de 15.000 millones al año, mientras que Azerbaiyán puede alcanzar los 47.000 millones, más de 3 veces lo de sus 2 vecinos. También gastan mucho más en el ejército, 2.200 millones, mientras que los otros 2 no llegan a los 1.000 millones. Por lo tanto, unirse probablemente sería más beneficioso para Armenia y Georgia porque mucho del dinero de Azerbaiyán entraría en su nuevo gobierno unido. Aparentemente esta unión ya existía, pero solo durante aproximadamente un mes en 1918 la República Federativa Democrática de Transcaucasia, pero los 3 países miembros declararon la independencia y se disolvió. Creo que este temprano deseo de ser independientes y el hecho de que han sido independientes durante gran parte de su historia desde tiempos tempranos hace que esta unión sea imposible o al menos muy improbable. Aunque útil, creo que algún tipo de unión federal es preferible y ha habido algunas conversaciones sobre la posibilidad de que incluso se unan a la Unión Europea, especialmente Georgia. Moviéndonos al centro del mar Mediterráneo y finalmente para este video, Chipre. Chipre es una isla en el Mediterráneo, cerca de Turquía y el Medio Oriente. Sin embargo, está un poco dividida. Hay una mezcla de personas viviendo allí, divididas entre ascendencia griega y turca, aunque según el censo de 1960 la mayoría era griega, aunque desconozco su evolución desde entonces. Pero la isla continúa dividida. El noreste es conocido como el área turcochipriota, mientras que el suroeste está gobernado por grecochipriotas. Chipre perteneció al Imperio Otomano desde 1571 hasta 1878, cuando pasó a estar bajo control británico. Durante el siglo XX comenzó una campaña que buscaba la unificación de Chipre con Grecia. Comenzó una postura bastante agresiva entre griegos y turcos en la isla, lo que llevó a la división de la isla en 2, Chipre y la República Turca del Norte de Chipre. En el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas propuso reunir la isla después de un referéndum donde el 65% de los turcos estaban a favor, mientras que el 76% de los griegos lo rechazaron bajo esos términos. Por lo tanto, el estado natural de la isla sería, en mi opinión, que estuviera unida con griegos y turcos viviendo pacíficamente lado a lado, como lo han hecho durante cientos de años antes del conflicto actual. Sin embargo, parece que todavía hay cierta tensión entre las dos partes, aunque quizás si éstas continúan disminuyendo, con el tiempo desaparecerán y una unificación completamente pacífica será una realidad. Así que esas son algunas de las posibles o hipotéticas futuras uniones de países en Europa. Algunas de ellas son realmente posibles o viables, como Irlanda o Chipre, mientras que otras son simplemente ideas interesantes, como las uniones del Benelux, el Báltico y el Cáucaso. Admitidamente, algunas son pura especulación e hipótesis. Pero aún así es interesante pensar en cosas como estas para entender por qué los países están actualmente separados y por qué podrían o no podrían unirse. Este fue un resumen general. Si les interesa, podría hacer videos más detallados sobre algunos de estos temas. Si desean que realice esto para países de otros continentes, comenten abajo con sus sugerencias. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.